Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de la biblioteca de Shlomo? Antemano te doy la bienvenida. Para mí es un privilegio el hecho de que estés aquí. Gracias por todo tu apoyo. Gracias por estar aquí presentes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una nueva técnica modificada o modificará el ADN humano con precisión récord. Verdaderamente es interesante esta temática porque el ADN pues prácticamente guarda toda nuestra información, guarda todos nuestros datos habidos y por haber, guarda todo lo que tenemos memoria y lo que no tenemos memoria también. Y verdaderamente es interesante este tema. El método podría corregir el 89% de las 75,000 variantes genéticas asociadas a enfermedades, según sus autores. Interesante tema, verdaderamente es apasionante el saber que la ciencia ha ido avanzando. Como decía el profeta Daniel, en los últimos tiempos la ciencia simplemente avanzará. Y realmente esto es lo interesante, cómo es que la ciencia ha ido avanzando y ha ido evolucionando verdaderamente, ha ido prácticamente cambiando todo lo que conocemos actualmente. Y bueno, el químico californiano David Liu le proveyeron la entrada en el casino del Hotel MGM Grand en Las Vegas cuando tenía 29 años. Ganaba demasiado dinero apostando en la mesa de Blackjack, el juego de cartas en el que hay que sumar una puntuación lo más cercana a 21, pero sin pasarse. Triunfaba utilizando matemáticas simples, según aseguró por entonces en una entrevista con la revista de su universidad, la de Harvard en Estados Unidos. Hoy, Leo es uno de los mejores científicos del planeta y acaba de descubrir una nueva técnica para modificar con una precisión sin precedentes la información genética de los seres vivos. Así como lo acabas de escuchar, este personaje Leo prácticamente descubrió cómo es que el ser humano puede modificar su genética. Y es que verdaderamente, si el ser humano pudiera modificar su genética, podríamos prevenir enfermedades, podríamos ser una super raza, como un personaje, ya lo había hablado anteriormente, pero pues desgraciadamente el propósito de ese personaje llamado Hitler era con una finalidad verdaderamente perversa. Y bueno, es que el ADN es prácticamente matemáticas. Estamos constituidos por matemáticas. Las células humanas tienen su manual de instrucciones escrito con 4 letras: A, T, T, G de gato, C, T, G, A, A. En 2 metros de ADN plegados de manera asombrosa. Las herramientas de edición genética con la técnica CRISPR que ha revolucionado los laboratorios del 2012
y 2020 y 21 son capaces de buscar una secuencia concreta de letras y cortarla de manera específica con una especie de tijeras moleculares, insertando nueva información como si fuera un procesador de textos. El problema es que a menudo la operación falla y se generan mutaciones no deseadas. Como resultado, la mayor parte de los 75,000 variantes genéticas humanas asociadas a enfermedades no se pueden corregir actualmente en el laboratorio. Según los cálculos del equipo de Liu, su método, afirman, puede reparar solamente el 89% de nuestro ADN, así como lo acabas de escuchar. En laboratorios se están construyendo metahumanos de formaciones genéticas. ¿Cuántas veces no hemos visto películas que nos hablan, o hemos visto series que nos hablan de este maravilloso ADN que tenemos? Y verdaderamente nuestro ADN es increíble. Probablemente nuestro ADN no sea de esta tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque hace un tiempo tuve el privilegio de conocer el Observatorio de Los Ángeles, de Griffith Park. Ahí se me hizo muy interesante sobre un dato, en donde dicen que el ser humano está constituido de 5 elementos que no existen en la faz de la Tierra. Curiosamente, esos elementos existen en meteoros, y ya que el ser humano está constituido de minerales. Eso sin duda es así. Y es como verdaderamente podemos observar cómo la naturaleza nos confronta, nos hace pensar, ¿realmente somos 100% de esta tierra? ¿O que simplemente hemos sido trastocados por una inteligencia superior? La técnica bautizada Prime Editing, edición de calidad, es elegante y fascinante, en palabras del genetista Lluís Montiliu, del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Estamos ante una propuesta disruptiva, algo nuevo, que no existía y que obligará a revisar las posibilidades terapéuticas derivadas de la edición genética. El equipo de Liu publica hoy en la revista Nature los resultados de 175 experimentos en células humanas en el laboratorio, incluyendo la corrección de las causas genéticas de trastornos como la anemia de células falciformes y la enfermedad de Tay-Sachs. Verdaderamente interesante cómo es que se está trabajando en estos laboratorios por modificar el ADN, por transformar la genética, por transformar nuestra historia como la conocemos. Y es que todo esto es una realidad. Ya poco a poco nos vamos acercando a otra forma de la ciencia, como nos está mostrando. En una célula, las instrucciones contenidas en el ADN se traducen a otro lenguaje, el RNA. ¿Cómo pasó intermedio para dirigir la fabricación de proteínas? Por ejemplo, la hemoglobina
que transporta el oxígeno en la sangre o los anticuerpos que defienden al organismo del ataque de virus y bacterias. En la técnica CRISPR habitual, los científicos diseñaron una molécula de ARN complementaria a la secuencia de ADN que quieren editar y añaden una proteína Cas9 que actúa como tijeras. Esta máquina molecular es capaz de encontrar el tramo de ADN deseado y cortarlo, añadiendo, si es preciso, otro fragmento de ADN con una información sintetizada por los científicos. Imagínate, prácticamente lo que están diciéndonos es que van a poder modificar nuestro ADN como si fuera prácticamente editar o hacer un copy and paste, como cortar y copiar un documento. Pero ya no estamos hablando de documentos, sino estamos hablando de genética, estamos hablando de la sangre, estamos hablando de modificar hasta cierta forma patrones de conducta, hasta de cierta forma memorias celulares, hasta de cierta forma cambiar el aspecto físico de cualquier ser humano. Y esto es verdaderamente interesante, como los científicos están trabajando con bacterias y virus para que a futuro se pueda crear una raza que pueda ser resistente, que pueda ser inmune quizás a las próximas bacterias que puedan atacarnos, como hacer un trabajo de PowerPoint, ¿verdad? O hacer un trabajo de Word, pero a nivel genético. Puedes imaginarte esto. Verdaderamente es increíble cómo es que se vuelve a repetir la historia. Como podemos ver en estas imágenes sobre los Anunnakis, se decía que ellos eran expertos genetistas y se decía que en Nibiru y todo el aspecto de Mesopotamia ya se hablaba de la edición o editar del ADN. Hay rastros históricos donde en Irak, todo lo que es Mesopotamia, se encontraron ciertos códigos en donde estos personajes ya sabían cómo editar el ADN, cómo modificar las células, cómo crear una raza metahumana, así como lo escuchas. No es ciencia ficción lo que vemos con las películas de X-Men. Eso probablemente ya estemos más cerca del futuro y no nos estemos dando cuenta lo que está pasando debajo de la mesa, lo que está sucediendo realmente. Esto es el futuro. Quizás nos toque verlo porque la ciencia está avanzando a pasos agigantados de una forma muy rápida. Y bueno, esta es la primera parte de nuestro programa sobre el ADN, que es bastante interesante cómo es que el ser humano sigue buscando la inmortalidad. Es una propuesta disruptiva que obligará a revisar las posibilidades terapéuticas de la edición genética, opina el genetista Luis Mottolini. Con estas frases te dejo, mis queridos amigos de la Biblioteca de Snomo. Gracias por tu sintonía, gracias por escucharnos y compartir este video. Nos vemos hasta pronto. Que tengas un excelente día.